Bien, una vez que consiguieron decapar bien o pelar bien varios cables, ¿sí? Con que 8 veces les salga bien, ya pasamos a la siguiente operación, que es la de empalme, ¿sí? El empalme, como está tal cual está en el apunte, se define como la unión de dos o más conductores, ¿sí? No es lo mismo que decir la unión de cables. La unión de cables sería esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto no sirve para una instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos que haga contacto es justamente los conductores, ¿sí? Entonces se define como empalme a la unión de dos o más conductores. Entonces lo que tienen que hacer a continuación con todos los tramos que hicieron decapado es hacer empalmes. Para esto existen un montón de accesorios y técnicas para lograr esto. Yo, por ejemplo, tengo acá, que tenía de un trabajo que estuve haciendo, lo que se llama una bornera de conexión, ¿sí? Esto es una bornera de conexión, por ejemplo. O sea, tiene dos tornillos y por debajo tiene un contacto con forma tubular por donde entran los conductores, ¿sí? Estos tornillos se ajustan, entonces queda hecha el empalme de un cable con el otro, ¿sí? Entonces esto se llama empalme bornera de conexión. Y hay de distintas medidas. Este es un poquito más grande, para cables más gruesos, de mayor sección, ¿sí? Entonces los cables se conectan ahí y ahí quedó empalmado este tramo con este tramo. Bien, pero lo que van a usar ustedes es simplemente empalme directo. ¿Qué quiere decir? Van a unir los dos tramos de conductores, ¿sí? Y van a entorchar, tornear uno sobre otro, ¿sí? De manera que queden firmemente unidos. ¿Cómo sabemos que quedan firmemente unidos? Porque después sometemos a una pequeña prueba de fuerza y vemos que no se separa el empalme. Ahí quiere decir que está bien hecho el empalme. También lo movemos así, de acuerdo a su eje longitudinal, para comprobar que ninguno de los tramos de los cables o de los conductores se mueve. Entonces, en ese caso, ¿sí?, el empalme está bien hecho, está bien sujeto. Entonces, para la corriente eléctrica sería como si esto fuera una sola cosa. ¿Por qué? Porque está bien hecho, está bien ajustado y todos los filamentos de un tramo hacen contacto con todos los filamentos de otro tramo. ¿Cómo se consigue esto? Nuevamente, voy a entorchar o voy a torsionar un tramo sobre el otro, ¿sí? De manera que los dos queden entrelazados y bien ajustados. A lo mejor con cables de mayor sección, ¿sí? Este que hice antes es de menor sección que este que estoy haciendo ahora, ¿sí? Es posible que requiera un pequeño ajuste con la pinza, ¿sí? Entonces puedo tomar con la pinza y hacerle un pequeño ajuste, ¿sí? Tampoco es demasiado lo que va a necesitar. Y después verificar que queden bien unidos, ¿sí? Y todos los filamentos de un tramo quedaron en contacto con el otro. Entonces este es un empalme bien hecho. Así deben ser todos los empalmes. Se van a hacer esto mismo con todos los tramos que tengan, con todos los tramos que decaparon los cables, ¿sí? Van a hacer esto, sencillamente esto, que se llama empalme directo, de a dos, ¿sí? De a dos cables. Después verificando que queden bien firmes y que no se muevan los conductores. Continuando con las operaciones, una vez terminado de hacer los empalmes, lo que sigue es aislar. Para poder hacer el empalme, en este caso en el empalme directo, ¿sí?, tuvimos que retirar parte de la aislación de los conductores en los tramos de los cables. Esto implica que esta parte del conductor quedó expuesto, quedó sin protección o sin aislación. Si yo instalo este tramo de cable así en estas condiciones, va a representar un problema. ¿Por qué? Porque la corriente
¿sí? En este punto va a tomar cualquier otro camino que entre en contacto con los conductores. El caño, la pared húmeda o lo que sea. Entonces, para evitar eso, hay que aislar la zona. Para esto existe, como están, tal cual está en el apunte, un montón de accesorios, materiales y recursos de acuerdo a qué tipo de cable vamos a aislar, dónde se va a encontrar ese cable, si va a estar a la intemperie, va a estar dentro de una cañería, va a estar en una bandeja, etcétera, etcétera. Por ejemplo, están estos capuchones roscados, ¿sí? Que sirven para hacer de empalme y aislación al mismo tiempo, ¿sí? Esto es de una plancha que desarmé. Entonces acá tienen, por ejemplo, un tramo de cable unido con otro tramo de cable mediante este capuchón de plástico que hace de unión y a la vez de aislación. Otra cosa que se suele usar también se llama vaina termocontraíble, ¿sí? Esto se compra por metro, ¿sí? Y de acuerdo a la sección del cable que se va a aislar, se compra una medida o la corta el tramo para cubrir la zona que le falta aislación, se coloca, se le aplica calor, ya sea con una llama, con un pequeño soplete o inclusive con una pistola de aire caliente, y esto lo que hace es contraerse, ¿sí? Se contrae y se cierra sobre la zona que le faltó aislación, entonces queda aislada la zona, ¿sí? Lo que ustedes van a usar para llevar a cabo este procedimiento de aislación de los conductores es cinta aisladora de material plástico, más puntualmente PVC, se llama la variedad de plástico que está compuesta de esta cinta, y en una de las caras tiene adhesivo, ¿sí? Adhesivo para que justamente se adhiera a la zona que se está queriendo aislar. ¿De qué manera van a hacerlo? Bien, van a tomar la cinta, van a cortar un pedazo, un tramo que más o menos ustedes calculen que van a necesitar, van a cortar con la mano, esto se corta sencillamente, no hace falta ni cuchillo, ni tijera, ni mucho menos con los dientes, ¿sí? Van a cortar el tramo que ustedes calculan que van a necesitar, después con la práctica van a ver qué cantidad exacta, sin que sea mucha ni que falte, van a necesitar en cada caso. Y van a comenzar a aplicar sobre la zona que tiene aislación, ¿sí? Entonces ahí aplican el inicio de la cinta, ¿sí? Ahí lo aplican así. El tramo de empalme lo van a recostar sobre uno de los dos tramos de cables, ¿sí? La parte del conductor que quedó descubierta la van a poner hacia un lado o hacia el otro, eso no importa, ¿sí? Y van a ir girando y aplicando la cinta, ¿sí? Y en cada vuelta van a pegar un pequeño tirón. La cinta es elástica, ¿sí? Hasta un cierto límite, no hay que estirar más de ese límite porque si no se corta la cinta, pero un poquito se puede estirar y eso hay que hacerlo. Entonces cada vuelta que dan le dan un pequeño estirón, una vuelta, un pequeño tirón, una vuelta y un pequeño tirón, hasta cubrir todo el conductor. No se tiene que ver nada de cobre. De esa manera cumplo con uno de los requisitos para que la aislación quede bien hecha. Que no se vea nada del cobre, es decir, nada del conductor. Y la cinta se aplica de esta manera, ¿sí? Ustedes van a ver, si hicieron tal cual les estoy mostrando, de que en la aplicación de la cinta no queda ningún espacio libre
ningún intersticio, ningún agujerito, ¿sí? Por donde más adelante o donde quede instalado este cable así, se pueda meter humedad o polvo, ¿sí? Esos dos factores hacen que el adhesivo de la cinta pierda efectividad con el tiempo. Es decir, si quedan agujeros o recovecos por los cuales entre polvo o humedad, esto con el tiempo se despega, ¿sí? E imagínense que esto está dentro de una cañería en el cielo raso de una casa, es decir, que no está tan accesible como para hacer una reparación de esto. Es decir, que hay que hacerlo de manera que dure mucho tiempo, ¿sí? No que a los 2 o 3 años se tenga que volver a colocar la cinta porque quedó el cable pelado. Entonces, para evitar eso se coloca la cinta de esta manera, de manera de que no queden huecos ni espacios por donde se pueda colar la humedad o el polvo que muchas veces hay en las cañerías. Además de ahorrar espacio, ¿sí? Porque yo podría buscar el mismo objetivo usando una cantidad excesiva de cinta aisladora. Pero ¿qué pasa? Se ocupa mucho lugar. Y como les vuelvo a reiterar, en una instalación eléctrica, en una cañería o en una caja, no hay solamente un cable, no hay solamente un empalme, hay muchos empalmes, 10, 15, 20 empalmes. Entonces, cada uno de esos ocupa un lugar y no se debe saturar con cinta aisladora. Entonces, poca cinta y bien aplicada de esta manera.